Ahí entonces, muy bien. Aceptar. ¿Me comparte pantalla, por favor? Sí, pastor, ya está. Que me dice que ahora sí, ya. Sí. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Tal como anunciamos, hoy vamos a estudiar la doctrina número 8 de las 28 y titula La gran controversia. ¿Qué es controversia? Bueno, podríamos dar varias definiciones, ¿no? Cuando hay dos conceptos, dos opiniones, dos creencias, dos teorías que son antagónicas, o sea, que son contrarias. Entonces, se argumenta, se discute, eso sería la palabra controversia. Cuando hay discusión entre dos personas, dos grupos, lo que sea, pero entonces tienen opiniones contrarias. Ha habido una gran controversia en el universo, no solamente aquí en la Tierra, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. La Santa Escritura describe una batalla cósmica, o sea, eso tiene ribetes universales, no solo aquí en la Tierra, entre el bien y el mal. Nótese, son antagónicos, Dios y Satanás, completamente contrarios. Comprender esa controversia que ha involucrado el universo entero nos ayuda a responder la pregunta, ¿por qué vino entonces Jesús a este mundo? ¿Cuál fue la razón que lo trajo? Vamos a tener entonces una visión cósmica de la controversia. Para ello tenemos que ir al origen, de dónde nació, de dónde se desprendió. Los profetas Isaías, Ezequiel, hay un simbolismo, una analogía, una comparación donde se usa a los reyes de Tiro, la ciudad de Tiro y de Babilonia, como descripciones figuradas de Lucifer, que es justamente la controversia de él con Dios. Y la escritura ilumina cómo empezó esta controversia cósmica. Así que vamos a leer entonces de Isaías el capítulo 14, sus versículos 12 al 14. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Parece que el nombre original de Satanás o de Lucifer fue Lucero, hijo de la mañana. Llega a ser Lucifer y después Satanás, que Satanás quiere decir adversario de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense, quería poner un trono de él en el cielo y ser igual al Altísimo. Quiso ser Dios. He ahí pues el pecado de Lucero, hijo de la mañana. Y Ezequiel complementa en su capítulo 28, versículos 12 al 17, al comentar y decir, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Voy a parar ahí un momentico. Eras el sello de la perfección. Porque mucha gente dice, si Dios sabía, si lo sabe todo, entonces ¿para qué creó a Satanás? No es que Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto. Perfecto eras, dice aquí. Eras el sello de la perfección. Es más, sigue diciendo el relato que Dios hizo una preparación para la creación del lucero y la mañana.
Eras lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cómo sería? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Se llama así en ese momento Edén al cielo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, uy, 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 de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas, toda una orquesta, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínense ustedes de todas las cosas que Dios dotó a este ángel, de perfección, de sabiduría, de hermosura, un traje de piedras preciosas increíble, una orquesta para el día de la creación, un ser muy especial. Y fue del orden de los querubines, ya voy a explicar eso. Sigue diciendo el relato de Ezequiel, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El orden en que fue creado este ángel fue el orden de los querubines. En el cielo hay varios órdenes, de pronto algún día estudiaremos ese tema. Están los arcángeles, los querubines protectores, los serafines, los querubines y los ángeles. Este era un querubín protector. Eran los ángeles, son dos, los más grandes, muy acuerpados, hermosos, con alas muy grandes, y nos dice la inspiración que con sus alas cubren el trono del Padre. O sea, estaba al pie del Padre, al pie de Dios. Era su guardián, era su escolta, usando términos humanos. El más hermoso. Tenía unas cualidades increíbles. Alguna vez leí de la inspiración que se decía que era el director de los coros celestiales, un músico incomparable y que podía cantar a 4 voces al tiempo él mismo. Unos talentos que Dios concentró en él increíbles. Entonces, claro, surge la pregunta, pero entonces, ¿por qué se rebeló? ¿Por qué resulta siendo un pecador? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque es que Dios no creó robots. Hoy tenemos una cantidad de robots que hacen oficios de la casa, en las fábricas hacen una cantidad de operaciones, pero Dios a sus ángeles, a los seres humanos y los seres de otros mundos, porque los hay, no los creó programados como robots. No, los creó con libertad de elección, de decisión, lo que se llama teológicamente libre albedrío. Y cuando Dios creó a sus seres así, corrió un gran riesgo. El riesgo de que algún día alguno o algunos pensaran diferente y obraran distinto a sus planes y a sus designios. Le ruego el favor a Olguita o a la persona que está controlando que apague los micrófonos de las personas porque nos están interrumpiendo.
Muchas gracias. Entonces decía que cuando Dios creó a sus hijos con libre albedrío, corrió el gran riesgo de que alguien pensara diferente, tomara otro camino, tomara otra decisión, y así sucedió. Nosotros no somos máquinas. Tú tienes un televisor, está programado, tienes un radio, está programado, un carro está programado, pero Dios no hizo así con sus hijos. Él respeta nuestra individualidad y nuestras decisiones. Sigamos con esta visión cósmica, universal de la controversia. ¿Cómo se vieron entonces implicados los seres humanos? Y esto comenzó en el cielo, imaginen, en el cielo, con Lucifer, pues después que él fue expulsado del cielo, porque lógicamente no podía quedar en el cielo donde todo es perfección, pues se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo. Y trágicamente las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo germinaron en el planeta Tierra. La inspiración de mi escritora favorita dice que él fue a otros mundos de seres santos a ver cómo hacía campaña y los engañaba, pero no fue posible. Y el único lugar donde se le abrió la puerta fue aquí en este mundo, desafortunadamente, y se quedó aquí y no puede ir a ninguna otra parte porque en ninguna parte lo reciben. Se hizo el dueño de este mundo. Así que la controversia que ocasionó en el cielo llegó aquí. ¿Y cuál fue la controversia? La inspiración nos dice que quiso ser como Dios, quiso suplantar a Dios, quiso poner su propio trono, y para ello inventó argumentos diciendo: Dios es un tirano, pide más que deme, nadie es capaz, pide demasiado, y a los que no le obedezcan, vea, los va a quemar, tiene un infierno. Y sigue diciendo eso, y hasta nuestros hermanos evangélicos creen que hay un infierno ahorita y que va a haber un infierno eterno. Ay, ay, ay. Ya en algún momento vamos a estudiar esa doctrina donde vamos a ver que no es así. Eso lo inventó él en el cielo. Hizo campaña. Los ángeles podemos dividirlos en 3 grupos. Dice el libro de Apocalipsis que en esa campaña contra Dios se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea, los siguieron, los convenció. Cuando uno habla de Satanás aquí en la tierra, realmente está hablando de millones. ¿Cuántos? No sabemos, pero es la tercera parte a la que él convenció. Pero qué dicha para nosotros, qué esperanza. Se trajo la tercera, pero quedaron 2 terceras fieles. Y eso para nosotros es una garantía. El doble de ángeles fieles que cuidan de nosotros. Qué maravilloso, ¿no? A pesar de lo trágico que trajo aquí al mundo. Ahora, ¿cómo fue que entró aquí en este mundo? Nosotros sabemos por el relato bíblico, Dios creó un hombre y una mujer perfectos, semejantes a Dios, porque eso dice Génesis 1, 26 y 27, varón y hembra los creó, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que en alguna forma física, mental y espiritual, Dios creó al hombre parecido a él. Pero lo hizo con capacidad de elección y puso una prueba para esa obediencia que debía ejercer el hombre. Tenía una inmortalidad condicional, o sea, Dios lo hizo para que nunca muriera. Condicionalmente, con una condición: sé obediente. Tienes todos los árboles aquí del Edén, ceros para comer, pero hay un arbolito que no me lo toquen, es mío. El árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no lo toquen, no coman de él, porque el día que lo hagan van a morir, van a perder la inmortalidad. Entonces, sabemos nosotros por el relato bíblico que algunos creen que es una fábula, que es un mito, que es una historiecita para niños. No, es una realidad.
La serpiente era un animal también con muchas habilidades que Dios lo creó, volaba, no se arrastraba, parece que hablaba, tenía un cuerpo tornasolado con el sol, unas virtudes increíbles. Y Satanás la utiliza como un medium espiritista para hablar con la mujer. Y es cuando le dice, con que Dios no los deja comer de ningún árbol, ¿no? Y dice, claro que sí, de todos podemos comer menos de uno, que ese es de él. Yo, es que Dios sí es egoísta. Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, se la van a saber todas, van a ser como él. El mismo pecado de Lucifer, que quiso ser igual a Dios, viene y lo insinúa a nuestros primeros padres, y ellos tomaron de ese fruto y desobedecieron a Dios. Como consecuencia, fueron sacados del jardín del Edén, y dice la inspiración del Espíritu de Profecía que para Adán y Eva fue terrible, tristísimo ver cómo empezaron las hojas de los árboles a caer, porque nunca se caían, las flores a marchitarse, los animales a devorarse unos con otros, porque ese no fue el plan original, y para hacerles unos trajes de pieles hubo que matar a unos corderos. Esto fue terrible para Adán y Eva, consecuencia del pecado. Entonces, el impacto sobre la raza humana fue terrible. Los efectos de esa controversia entre Cristo y Satanás pronto se hicieron evidentes cuando el pecado comenzó a distorsionar la imagen de Dios en la humanidad. Dios tuvo que más tarde usar un gran diluvio porque el mundo se corrompió de tal manera que, dice la palabra de Dios, era solo violencia, muy parecido a lo que vemos hoy, ¿no? Pura grosería, puros atropellos, crímenes, y para limpiar el mundo de sus habitantes impíos y proveer un nuevo comienzo para la raza humana, entonces él fabrica lo que se llama el diluvio universal. Y eso es lo que nos dice Génesis 7. Hasta ese punto llegó Satanás a invadir el conocimiento, el carácter, las prácticas de los seres humanos. Hizo un mundo invivible y Dios tuvo que entonces eliminar a toda esa generación. Génesis 7, 17 al 20 nos recuerda y nos dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, más o menos unos 8 metros más arriba del monte más alto. Así que Dios vuelve y empieza otra vez con la familia de Noé. El pecado cortó la relación que existía entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios que al comienzo Dios venía a conversar con Adán y Eva. Los ángeles conversaban con Adán y Eva, les advirtieron del peligro, pero no los pudieron obligar, como Dios no nos obliga a nosotros tampoco. Y todo lo que no proviene de fe, dice Romanos 14, 23, es pecado. El quebrantamiento de los mandamientos o leyes de Dios es el resultado inmediato de una falta de fe, de creer en Dios, la evidencia de una relación interrumpida. Cuando yo no estoy en comunión con Dios, mi fe me falla. No le creo a Dios, creo es en mí y hago lo que me da la gana. Así de simple es, y discúlpenme estos términos como tan castizos. A su vez, y por medio del plan de salvación, porque Dios tenía un plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en el Creador que lleva a una relación de amor manifestada por la obediencia.
porque ahí fracasó Adán y Eva en la desobediencia. Entonces, hoy espera Dios restaurarnos esa comunicación, esa relación con Él, siendo obedientes a su palabra. Y tal como lo señaló Cristo, el amor lleva a la obediencia. ¿Cómo así? ¿Cómo sabemos eso? Sí, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten que hay un sí condicional. Si me amáis, demostrádmelo. Guardad mis mandamientos. Guardad mi palabra. Guardad lo que sea en mi palabra. Y ahora algunos creen que ya sus mandamientos fueron clavados en la cruz. Dios los pasó de moda, ya no les sirvieron. Qué error, ¿no? Cuando estos mandamientos que han sido redactados en lenguaje humano, sus principios están rigiendo en todo el universo. ¿O qué se les ocurre pensar, mis queridos hermanos y amigos? ¿Que matar en otras partes del universo es bueno? ¿Que robar es aceptable? ¿Que adulterar se lo pasa? No. Esta ley es universal, estos principios morales universales. Dios hizo un universo moralmente perfecto y tradujo esos principios en lenguaje humano en los 10 mandamientos y nunca pasarán de moda. Así, cuando venga Cristo, vayamos al cielo, se restaure esta tierra, vivamos eternamente aquí, esos mandamientos seguirán existiendo porque son mandamientos que se obedecen sin darse cuenta uno y nacen es del amor. Cuando yo amo a mi Dios, a mi Cristo Jesús por encima de todo, si me amáis, guardad mis mandamientos. A Satanás le faltó amor. Nuestros primeros padres no entendieron el amor de Dios. Ahora hablemos un poquito de ese tema central de la gran controversia, de la gran disputa. El gobierno y la ley de Dios. La ley moral de Dios es tan esencial para la existencia de su universo como lo son las leyes físicas que le dieron origen al universo y lo mantienen funcionando. ¿Y cuáles son esas leyes? Leyes de gravitación, leyes de atracción de masas, leyes químicas, leyes genéticas, etcétera. Hay una cantidad de leyes que Dios hizo que siguen rigiendo al universo y que le dan un orden. El pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Eso nos dice 1 Juan 3:4. O sea, es una ilegalidad a la ley de Dios, como lo indica la palabra griega, anomía. A sin nomos ley. Sin ley quiere decir transgresión de la ley, vivir como sin ley, anomía. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y de su gobierno. No, yo hago lo que quiero. El ser humano se olvidó de Dios, se olvidó de su ley y ha hecho lo que bien le place por inspiración del maligno. Y esa es la gran controversia. Por otro lado, en este tema central, como entra el pecado en el ser humano y dice la Escritura que la consecuencia del pecado es la muerte eterna, porque en un universo moralmente perfecto no puede existir el pecado ni los pecadores. Entonces, yo peco, tengo que ser destruido. Es cierto que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pero si el pecador no cambia, no se arrepiente, tiene que ser destruido. Entonces, la raza humana debía morir eternamente. Jesús se ofrece a morir en lugar, en reemplazo de los seres humanos que cayeron en pecado. Y entonces ahí viene una confrontación en el Calvario. Satanás intensificó sus esfuerzos por hacer abortar la misión de Jesús. A medida que se acercaba el tiempo de su culminación, lo tentó, le puso trampas, hizo 1000 cosas. Esta controversia cósmica llegó a su punto culminante en la cruz. Satanás mató a Cristo y creyó que había ganado.
el amor y la fidelidad obediente de Cristo que se demostraron allí, del Cristo humano, a pesar de la crueldad de Satanás, destruyeron la base de la posición de Satanás, asegurando así su caída definitiva y eventual. El universo vio que Satanás mató a Jesús, pero que Jesús fue fiel, obediente hasta la muerte, y le comprobó al universo que Satanás está equivocado, que sí se podía ser fiel y obediente al Padre Celestial. Cristo reivindica el carácter de Dios y Satanás quedó en el universo ridículamente como un falso, como un engañador. Ahora bien, hay una controversia acerca de la verdad. La mayoría de denominaciones pretenden tener la verdad. Tienen parte de la verdad muchas denominaciones, pero hay que tener toda la verdad. En nuestros días, la gran controversia se libra con furia en torno a Cristo y las Escrituras. Satanás ataca al cristianismo, ataca la Biblia y ha desarrollado formas de interpretación bíblica que dejan poco o ningún lugar para la revelación divina. Cantidades de religiones cristianas que existen en el mundo y muchos con interpretaciones diferentes, distintas. Yo realmente agradezco a Dios que me dio el privilegio de haber asistido a una universidad adventista y más tarde me dio el privilegio de llegar a ser un catedrático de hermenéutica bíblica. Hermenéutica, donde yo estudié, llegué a ser allá profesor de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La ciencia de la interpretación bíblica. Y hay muchos pastores de otras denominaciones que nunca pasaron por universidad, que se hicieron en un garaje, que eran los que más gritaban y se destacaron y se convirtieron en pastores. No así en nuestra iglesia. Mínimo para ser un pastor hay que tener una licenciatura, 10 semestres de estudio y ver materias para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y en estas 28 doctrinas vamos a estar usando esa hermenéutica, cómo se interpreta verdaderamente la escritura. Satanás sigue en controversia y ataca la verdad y por eso hay tantas interpretaciones y tantas creencias, empezando por la Iglesia Católica. Terrible las interpretaciones de la Iglesia Católica, el camino que tomó de desvío y cómo ha interpretado de mal y cómo enseña de mal las doctrinas y la gente le cree. Ahora, el centro de las doctrinas bíblicas, ¿cuál es? Una de las estrategias que Satanás usa en este conflicto cósmico consiste en convencer a los seres humanos de que pueden comprender la verdad aparte de Jesús, sin Cristo. Y con este fin se han propuesto diversos centros de verdad, ya sea individualmente o en combinación. Y entonces está el hombre, estudia el hombre, y que no es someterse a otros ni a creencia. Está la naturaleza o el universo observable, están las escrituras, está la iglesia, y Satanás ataca todos estos niveles en los que Dios quiere depositar su verdad. Él quiere depositar la verdad en los seres humanos, en la naturaleza, que es otro libro de Dios, en el universo observable, en su palabra escrita, las escrituras, y una iglesia. Tiene siempre una iglesia, siempre la ha tenido, pero Satanás ataca y levanta falsas creencias del hombre, falsas de la naturaleza, la evolución, el universo observable que viene del Bim Bam. Ridículo que un átomo microscópico le dio origen a este universo. Hombre, necesita mucha fe para creer eso, pero la gente lo cree facilito. Ha puesto en duda las escrituras y lógico, hay demasiadas iglesias y la gente no sabe cuál escoger. El acto de sugerir centros de verdad separados de Cristo está de acuerdo tanto con la naturaleza como con el propósito del anticristo.
En el griego original, anticristo puede significar no solo contra Cristo, sino también en el lugar de Cristo. Al colocar un centro diferente de Cristo en las doctrinas de la iglesia, Satanás logra su objetivo de desviar nuestra atención de aquel que es la única esperanza de la humanidad, el Señor Jesucristo. Hoy tenemos doctrinas populares donde el representante de Cristo en la tierra, su vicario, que es el Espíritu Santo, no, es un hombre, el obispo de Roma. Cosas como estas son las que Satanás ha intuido, ha establecido. La doctrina de la gran controversia que estamos estudiando esta noche revela esa batalla formidable que afecta a cada persona que nace en el mundo. De hecho, el conflicto abarca hasta los últimos rincones del universo porque hasta allá ha llegado Satanás a tratar de convencer a los seres santos. Hay extraterrestres, sí, pero son seres santos que no tienen ninguna comunicación con nosotros. Pero ellos conocen y saben lo que está sucediendo acá. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, no de la luz, de las tinieblas, Satanás y sus secuaces, tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ay, mis hermanos, si yo les contara cuántas experiencias he tenido yo a través de mi vida con endemoniados, con personas atormentadas, con personas que les han hecho trabajos para matarlos, enfermarlos, separarlos, arruinarlos, etc. Satanás tiene poder, Satanás tiene mediums, pero Dios y el Espíritu Santo son todopoderosos. El malo no es todopoderoso, pero la lucha está contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que son invisibles para los ojos de los seres humanos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que hay que estar en un estado de constante vigilancia en esta lucha. La comprensión de esta doctrina de la controversia nos convence de que es necesario combatir el mal. El éxito es posible únicamente por la dependencia de Jesucristo, el capitán de las huestes, el que es fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, como dice el Salmo 24:8. Solo ahí podemos ser victoriosos sobre el enemigo. Ahora, el enemigo trajo sufrimiento y muerte a este mundo. El mal no se originó con Dios. Mucha gente trata de culpar a Dios de todo lo malo que pasa en este mundo. No, es totalmente contrario a Dios el malo, el sufrimiento, el dolor, la tristeza. No, eso nunca fueron los planes de Dios. Aquel del cual se dijo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice Hebreos 1:9, no puede ser culpado por la miseria del mundo. No, Satanás, el ángel caído, es el responsable de la crueldad y del sufrimiento, de la corrupción, de la muerte, de los vicios, de la degeneración. No Dios. Eso es ajeno a su personalidad, que es todo amor, todo perfección. Satanás, el que llenó este mundo con todos esos procesos malévolos. Entonces, nosotros tenemos que estar en guardia siempre. Hay un despliegue de la amorosa preocupación actual de Cristo por el mundo. Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. Él mismo dijo: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Con gran compasión nos proveyó con todas las ayudas posibles en esta batalla contra el mal. Comisionó al Espíritu Santo para que reemplazara a Cristo y fuese nuestro constante compañero hasta que el Salvador volviera. Qué lindo el Señor.
no nos dejó solos. Tenemos esa ayuda extraordinaria de la cual no echamos mano, desafortunadamente. Leamos lo que dijo el Señor en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra en griego es parácletos. De ahí viene la palabra paralelo. Dos líneas paralelas quiere decir que una va al lado de la otra. Para, al lado de. El que está al lado de nosotros. Eso es lo que quiere decir el otro consolador. El que está al lado de nosotros. El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué promesa! Eso es lo que nos da la victoria sobre el pecado, la morada del Espíritu Santo en nosotros. En Mateo 28, 20, Cristo aseguró, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la persona del Espíritu Santo. Por supuesto, Él es el reemplazo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Dios ha hecho todas las provisiones para que en esta controversia, en esta lucha, podamos salir vencedores. Ahora, esta doctrina revela el significado cósmico de la cruz. En el ministerio y la muerte de Cristo había mucho más involucrado que la mera salvación de la humanidad. Vino no solo para entregar su vida por la remisión de nuestros pecados, sino también para vindicar, restablecer el carácter, la ley y el gobierno de su Padre, contra lo cual Satanás había dirigido sus falsas acusaciones, como ya mencionamos hace unos minutos. Entonces, esto tenía un significado para todo el universo. Esa es la gran lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Pero Cristo ya ganó el primer round en la cruz del Calvario y lo hizo a favor de nosotros. ¿Cómo me gusta la seguridad que pinta el espíritu de profecía? Hay un libro que llama El conflicto de los siglos. Su último párrafo, en su última página, son más de 700 páginas de ese libro, se describe el triunfo definitivo de este conflicto y de esta controversia con estas palabras que obviamente las he colocado textualmente y dicen lo siguiente. Esta es una promesa para ustedes y para mí. El gran conflicto ha terminado. Esto pues nos traslada a cuando Jesús venga y lleve a sus fieles a la nueva Jerusalén, al cielo. El gran conflicto ha terminado. La controversia se va a terminar. Ya no hay más pecado ni pecadores. Gloria a Dios. Todo el universo está purificado. Amén. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y esto debe quedar bien claro en nosotros. A pesar de este mundo desbaratado como Satanás lo tiene, va a reinar el amor de Dios. Y por encima de todo está su amor. Solo espera nuestra decisión de fidelidad y obediencia. Y que cada mañana ustedes y yo digamos, Espíritu de Dios, mora hoy conmigo. Toma las llaves, el control del carro de mi vida. Que lo que yo hable hoy
lo que yo vea hoy, lo que yo oiga hoy, lo que yo haga hoy, a donde vaya hoy, sea controlado por ti. Es la única manera en que vamos a poder tener la victoria sobre el pecado. Dios lo ha previsto así. Jesús nos dejó ese maravilloso reemplazo. Y ahí está la promesa. Algún día todo será otra vez perfección, porque Dios es amor, nos ama y quiere tenernos en un mundo perfecto. Todo esto pasará. Y yo les invito a ser fieles, a perseverar en la palabra de Dios para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a suponer, y lo es por el Espíritu Santo, que Jesús esta noche está allá en su hogar y está aquí en el mío. Y nos dice, abandoné mi gloria y vine a este mundo para enfrentar el pecado y el maligno. Di mi vida, pagué tu deuda y gané tu redención en la cruz del Calvario. Mi Espíritu Santo te dará la victoria diariamente si te consagras enteramente a mí. ¿Estás dispuesto? Yo sé que todos estamos dispuestos, por supuesto. Bien, demos oportunidad a alguno de ustedes que tiene alguna pregunta, alguna inquietud respecto al tema de esta noche, que prenda su micrófono y formule su pregunta si tiene alguna duda, alguna inquietud o si hay algún aporte también, claro, por supuesto.